Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión desde las 7 de la mañana y hasta las 9. Estamos por diversas vías. Canal 6, Canal del Sol, por la cajita de Amazon en el número 644 para todos los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York y en cualquier lugar del mundo. Y también estamos en BBTV por el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Vamos a recibir inmediatamente, Rosa María, a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Nos acompaña en el día de hoy Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación Educa, una organización que de seguro nuestra audiencia está mirando y que forma parte, mirando bastante, que forma parte de la agenda de discusión de la opinión pública nacional. Bienvenido, Darwin, gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que podemos empezar desde ¿qué se educa? ¿Qué se propone y cuáles acciones de inmediato pues está encaminándose? Bueno, gracias a ustedes y gracias también a la teleaudiencia. Decir que Educa es una institución que está cumpliendo 34 años de actividad ininterrumpida y fue creada por empresarios visionarios que entendieron la importancia que tenía la educación en el modelo de desarrollo de la República Dominicana, adelantándose a su época y entendiendo que el principal capital que tiene la República Dominicana para aumentar niveles de prosperidad es la inteligencia de su gente. Y por eso Educa desde entonces ha estado intentando promover y desarrollar políticas educativas que lleven a mejores niveles de aprendizaje de todos los estudiantes, tanto del sector público como privado. ¿Y en qué acciones de inmediato, iniciativas importantes en el corto plazo pues está promoviendo Educa en el momento? Bueno, tenemos entendido que Aprendo. Claro, no es una novedad para seguramente los televidentes que la situación de la calidad de la educación en la República Dominicana es un problema de larga data y Educa desde un tiempo a esta parte está trabajando en la aplicación de proyectos experimentales para lograr transformaciones en pequeña escala que sirvan como una inspiración también para desarrollar políticas a nivel de todo el sistema. En ese sentido, los centros educativos de innovación es un proyecto emblemático que estamos aplicando en 155 centros educativos, procurando justamente cambiar la forma de cómo se hacen las cosas dentro de la escuela para lograr mejores resultados. Últimamente el programa Familias Comprometidas, que vuelve con la intención de traer nuevamente a la escuela, a la familia, por una formación de manera sistemática y regulada durante todo el año escolar a los padres, madres y responsables de menores a cargo. Tenemos más de 6.000 familias ya inscritas en ese programa que todavía no ha sido lanzado como tal, pero que ya ha recogido justamente la voluntad de la familia de acercarse a la educación de sus hijos. El proyecto de bilingüismo que a pedido de la Presidencia de la República y de las autoridades del Ministerio de Educación, Educa ha venido coordinando en procura de hacia el 2036 que todos los estudiantes puedan salir del sistema educativo con un nivel de inglés cercano al bilingüismo, el B2 según el Código Europeo, y como tú bien mencionabas, el Congreso Internacional de Educación Aprendo, que tendrá lugar en algunos poquitos días más, en 2 semanas más, a partir del día 17 y 18 de noviembre, que es el congreso donde la comunidad educativa local y regional se da cita para estudiar, reflexionar y plantear la vanguardia en materia educativa. Lleva 27 años ininterrumpido y es el decano en el país y en el mundo en este tipo de eventos. Mire, perdone mi desconocimiento, pero realmente, ¿qué tipo de relaciones mantienen ustedes con el Ministerio de Educación? ¿Ustedes funcionan como una instancia que se ha adherido o ya de hecho lo han asimilado a ustedes como realmente como una plataforma institucional? Qué buena pregunta. Educa es una institución del sector privado, figura bajo el esquema legal de una organización no gubernamental, es totalmente independiente y no trabaja con ningún gobierno en particular, sino que trabaja con todos aquellos que los dominicanos deciden colocar en la dirección del Ministerio de Educación.
Y en ese sentido, sí, como institución, Educa tiene una silla en el Consejo Nacional de Educación, también en el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por delegación del CONEP, participa del Gabinete Presidencial de Educación por instancia de la Presidencia de la República. Este es un espacio creado por el actual presidente y, por cierto, muy peculiar y único en la región. Y también tiene, digamos, espacios de decisión y de consulta permanente en otros poderes del Estado, como el Poder Legislativo, por ejemplo, y las comisiones de educación de senados y diputados, que permanentemente recurren a Educa para conocer su opinión. Valoro extraordinariamente el aporte que ustedes están haciendo, sobre todo esos estudios interesantes que sirven como especie de radiografía de lo que es el sistema educativo, fundamentalmente público, ¿no? Aunque ustedes tienen que ver mucho también con lo privado. Sí. Ahora, ustedes no se sienten ser una cenicienta. Ustedes no piensan que hasta cierto modo, lamentablemente, ese esfuerzo es como arar en el desierto. Bueno, sí, el arar en el desierto o el predicar, a veces el refrán creo que es arar en el mar, ¿no? Sí, arar en el mar y predicar en el desierto. Exacto. Sí. Pero la idea es de que una voz como la de Educa es necesaria. Nosotros no podemos sustituir al Estado o a las autoridades legítimas en la dirección de las políticas. Por eso hay un proceso democrático donde el pueblo dominicano elige a sus gobernantes y estos luego eligen a los ministros que lideran procesos de cambio. Lo que sí Educa puede hacer es orientar procesos de política, recomendaciones que podemos emitir y persuadir. Y siempre lo hacemos a través no de opiniones personales, sino a partir de la información y la data. Por eso para nosotros es tan relevante los estudios que hacemos. No somos una universidad en el sentido que no nos importa únicamente el conocimiento para generar luz sobre un aspecto, sino para orientar la toma de decisiones. Bueno, buscamos orientar los procesos de investigación justamente para que la toma de decisiones sea fundamentada, sea con arreglo a una evidencia que conduce el cambio. Justamente por eso es que hemos decidido incursionar en proyectos experimentales de pequeña escala, porque hoy por hoy, con la velocidad y el ritmo de las transformaciones, uno no puede quedarse únicamente en el estudio de escritorio. Tiene que ir a la escuela, tiene que conocer la comunidad, tiene que percibir lo que está ocurriendo allí para justamente hacer recomendaciones que vayan en la línea correcta de la realidad local. Pero hoy más que nunca los problemas son mayores frente a la educación dominicana. ¿A partir de qué momento ustedes entienden que deben comenzar a inmiscuirse con los problemas que tienen que ver con la educación pública? ¿Cuáles son los elementos a partir de los cuales ustedes comienzan y entienden que deben ser enfrentados en estas actuales circunstancias? Eso es muy importante porque Educa como institución durante gran parte de su vida institucional fue muy escuchada y muy tenida en cuenta a la hora de, por ejemplo, elaborar la ley de educación actual 6697 o los planes de educación que han sucedido en el tiempo. El último tal vez más connotado, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, y Educa allí tuvo un rol activo y sus recomendaciones fueron aceptadas. Ahora bien, a la hora de implementarse esas recomendaciones es donde se genera una brecha muy grande y donde lo que termina Educa planteando queda únicamente en un papel. Es decir, y la aplicación concreta de esas recomendaciones se desdibuja de tal manera que se parece muy poco con lo que hay que hacer. Eso es lo que nos estimula a nosotros a decir hay que avanzar en generar todo el proceso y poder mostrar cómo un proyecto de pequeña escala bien dirigido es capaz de lograr resultados de transformación. Porque los estudiantes dominicanos son extremadamente talentosos y no hay nada que justifique ese nivel de logro que hoy exhiben con las estadísticas a través de las pruebas, sea cual sean, las nacionales, las diagnósticas que también hace el Ministerio de Educación, las pruebas regionales de la UNESCO o las globales que son PISA. Pero ¿cuál nivel de logro, Caraballo? Porque se estima y se entiende que la educación dominicana es muy deficiente. Claro, los niveles de logro son verdaderamente bajos, sobre todo en función de los niveles de inversión que se hacen.
última prueba diagnóstica da dos informaciones muy importantes. Primero, muestra que a pesar de la pandemia, en el área de la lectura hay un pequeño cambio de tendencia hacia la mejora, pero aún así solo el 17% de los estudiantes del tercer grado de la primaria es capaz de leer y comprender lo que lee. En matemáticas, con el efecto de la pandemia, después de 1000 días de clases, porque es decir, están en sexto grado y ya acumulan 1000 jornadas de educación, solo el 0.7% es capaz de estar en el nivel satisfactorio. Entonces, nosotros creemos que la clave verdaderamente de la transformación está en cambiar los procesos internos en la escuela. Nosotros estamos demostrando con un proyecto experimental, como les decía, de pequeña escala, que se es capaz de lograr transformaciones importantes en ese nivel de logro de los estudiantes con pequeños ajustes de cómo transformar lo que ocurre en el aula. ¿Cómo cuáles ajustes, por ejemplo? Bueno, nosotros lo vemos ahí a través de 7 componentes. 2 de ellos son exógenos y 5 son endógenos. Los endógenos tienen que ver primero con el talento humano. Y el talento humano es cómo se administra el equipo docente, los directores como gerentes del centro educativo, cómo ejercen el liderazgo, cómo trabajan en equipo, cómo se complementan unos con otros y no dejan de estar aislados, cada quien haciendo su curso o su materia, sino que trabajan como un equipo. Se reúnen, trabajan, experimentan, digamos, apoyos cruzados que logra que verdaderamente haya una comunidad de docentes trabajando para un resultado en común. Segundo, lo que llamamos inteligencia curricular. El currículo dominicano es muy extenso en temas, pero muy poco profundo por razones de tiempo, porque uno no puede tomar todos los temas que están en ese currículo y trabajarlos a profundidad. Nosotros decimos que en un currículum por competencias lo que deben hacer los educadores es orientarse hacia la búsqueda del resultado. Si nos estamos proponiendo que sepan leer y que sepan razonamiento lógico matemático básico, todo lo que se haga debe estar orientado hacia eso. Y por tanto los conocimientos deben ser tomados, los contenidos del currículo deben ser tomados de manera inteligente y no todos en general, no hay que agotarlos todos, porque lo que importa es el producto, no que se haga un checklist de que todos los temas fueron dados en el aula. Exacto. El tercer elemento es la tecnología. No puede ser un instrumento como fin en sí mismo, tiene que ser justamente un medio para apoyar este proceso. Entonces, en lugar de tener tecnología por tecnología, ahora esta viene al servicio de un proceso de transformación. El cuarto elemento es la gestión. Es decir, los temas administrativos tienen que pasar a ser secundarios para que lo que importe sea el proceso pedagógico dentro del aula. Entonces, el maestro muchas veces está con demasiada carga administrativa y pierde un tiempo precioso en enseñar, porque está rellenando formularios, respondiendo temas de carácter únicamente administrativo y no trabaja con los estudiantes. De la misma manera que la práctica docente tiene que dejar de ser esa práctica en la que el docente solo habla y el estudiante escucha. Eso ya está probado que no funciona y que hay otros mecanismos. Sí. Y el quinto es la toma de decisiones a partir de la evidencia. Le enseñamos a los profesores a tomar datos de lo que pasa en su aula y con eso volver a planificar e implementar un plan de mejora con cada estudiante de manera personalizada. Los dos factores exógenos tienen que ver con incentivos para los docentes, tanto materiales como simbólicos, para que estos se orienten y tengan un premio al final del camino. Hoy los educadores que lo hacen bien y los que lo hacen también tienen la misma retribución. Nosotros entendemos que hay que premiar a los que lo hacen mejor, a los que se comprometen más, a los que dan la milla extra. Y adicionalmente, el más importante de todos, creemos, de ese otro factor exógeno, es la familia. Y es esta idea de recuperar el apoyo de la familia como coeducador. La escuela se originó así. La educación era una tarea conjunta de padres y maestros. En la casa se aprendían valores, en la escuela se aprendían conocimientos. Sí. Bueno, esa idea de integración es la que Educa está buscando recuperar. Sucede que hoy la familia está tan distante de aquel concepto que todos podemos tener como un estereotipo de familia que es necesario educarla también, formarla, pasarle información. Y por eso ese proyecto de Familias Comprometidas trae este programa de 10 módulos de formación durante
10 meses durante todo el año escolar acompañando la formación de sus hijos. Eso, como les decía, ya más de 6.000 familias dominicanas sin publicidad, sin estar, digamos, dándole a conocer demasiado, se han sumado a esta propuesta. Señor Caraballo, perdóneme, la idea no es colocarlo entre la espada y la pared. Quizá voy a ser un poco osado. Voy a invitarle a que, por favor, usted me defina con un concepto a la medida de lo posible, cómo realmente retratar el proceso educativo dominicano, con un concepto. Bueno, con un concepto, la educación dominicana está hoy en una encrucijada, en dar el salto hacia la educación del siglo XXI o volver a las estructuras del siglo XIX. Entonces, y esto no es solamente exclusivo de la República Dominicana. Luego de la pandemia se generó un punto de inflexión. Y uno de los riesgos que los especialistas advertían una vez pasada la pandemia era volver a la educación del pasado. Es decir, hacernos como si nada de eso hubiese ocurrido, olvidar como si fue un mal sueño y retornar al viejo modelo de el maestro dando clases, dictando cursos, usando la pizarra, trabajando con un esquema rígido y con estudiantes que los tenemos a veces hasta 7, 8 horas en un espacio inmovilizados, ignorando los conocimientos que hoy la neurociencia nos da de cómo aprende el cerebro, ignorando que la educación y los procesos de aprendizaje requieren también de movilidad corporal, porque de distribución de energía, es decir, todo lo que llama los kinestésicos, para la posibilidad de integrar, digamos, diferentes estrategias para aprender, y eso es la vieja educación. La nueva educación es aquella que piensa que se aprende en equipo, que los estudiantes muchas veces aprenden más de sus pares que del propio maestro, que el maestro ya no es quien transpone el conocimiento, sino el que trabaja como un identificador de talentos y como un maestro que desafía a los estudiantes. Uno de los expertos más reconocidos actualmente, Hattie o Marzano, hablan del efecto Pigmalión, un efecto en el que si el maestro cree que el estudiante puede y lo estimula, a ese estudiante le va mejor que aquel que el maestro le dice: tú eres un bueno para nada, tú no vas a llegar a nada. Eso ya hay una profecía autocumplida, esa versión. Mire, le quise preguntar, o no le quise invitar a que me definieran con un concepto el proceso educativo dominicano, porque noto y me agrada muchísimo, mucho optimismo por parte de Educa. Sí, somos optimistas. Sí, por muy naturaleza. optimista. Mire, por ejemplo, cuando yo leí parte del estudio reciente que ustedes presentaron resultados en los medios de comunicación, poderosamente me llamó la atención Iba que precisamente a tocar ese el tema. 80% de los planteles escolares de este país no tienen ni electricidad, mucho menos internet. Pero además le oigo a usted hablar del currículum y me hizo evocar hace ya un tiempo que balbuceé a Paulo Freire, el gran educador, teórico de la educación latinoamericana, brasileño, ¿no? Claro. Y él decía que uno de los problemas que tenía la educación a nivel latinoamericano era que precisamente pretendía formar a un estudiante con una educación de mosaicos, donde se le enseña de todo, pero al final no aprende de nada. Precisamente por eso, en cierto modo, Aquí tenemos el estudio. se justifica la expresión aquella de que para qué sirve un bachiller. ¿Mm? Sí. Y todavía permanecemos en eso, y eso lo dijo él en los años 60, 70, y la educación sigue por ese carril. Entonces, al yo escucharle, le reitero, con tanto positivismo, la verdad que me emociona, pero también me problematiza. Darwin, yo veo por ese mismo ámbito, precisamente, cuando tú enumerabas los puntos, dijiste en el tercero, tratar de concienciar de que la tecnología es un medio para poder llegar a esos fines. Y precisamente en este estudio que menciona Trifolio, presentado recientemente por Educa, la UNESCO y el PNUD, pues parecería que todavía ellos no han interiorizado a plenitud la importancia de la tecnología en sus manos, porque o
o se le pone todo a la disposición, o todavía hay escollos de parte de las autoridades, o algo en común, o sea, una de ambas partes. Entonces, Educa, aunque propició este interesante y valioso estudio que va a quedar para la posteridad, que siempre eso es uno de sus roles. ¿Qué opina tras este estudio, ya de manera general, o sea, su apreciación, su valoración final? Mire, quizá lo Independientemente de las estamos saturando. recomendaciones. No, para nada, para nada. Quizá lo estamos saturando, pero le quiero agregar a esa observación que hace Rosa María. Ustedes dieron como conclusión que el 47% de los recursos tecnológicos que se le ha entregado al estudiante no sirven para nada, son infuncionales. Entonces, como una patada a la tecnología, lo que se le ha dado en la educación del país. Es un poco relativo eso. Déjenme primero compartir con los televidentes que el estudio que estamos haciendo referencia es uno que se hizo de manera conjunta con la UNESCO. Lo presentamos aquí en televisión ahora recientemente. Y que está disponible en la página web de Educa, en el www.educa.org.do. Ahí está en la para imagen, que puedan en la tener pantalla. justamente los televidentes acceso a esos datos. Efectivamente, lo que podemos destacar de ese estudio es que los docentes todavía no hacen un uso pleno de la potencialidad que tiene la tecnología. Es decir, el país ha hecho un enorme esfuerzo por entregar dispositivos, está haciendo un enorme esfuerzo esta administración en particular por conectar y darle internet a los centros educativos, porque hoy día un dispositivo sin conexión a internet sirve de poco, hay que decir honestamente eso, y obviamente cuando no hay electricidad es de perogrullo que no sirve ni la conectividad ni el dispositivo. Ahí hay 25% de centros que tienen problemas de electricidad. Además, el maestro no tiene dominio realmente de lo que es ese recurso. Pero sí y no, porque va evolucionando positivamente. Lo que nosotros vemos todavía es que hay una oportunidad para crecer mucho y para que la tecnología rinda más. Si nos vamos, por ejemplo, a las plataformas nacionales de uso específico de educación, el 97% de los docentes las conoce, pero la usa solo el 40% de manera cotidiana. Las plataformas y aplicaciones de carácter educativo y gratuitas que hay en la red global, más del 40% de los docentes las desconoce y por supuesto las usan mucho menos. La inteligencia artificial, que puede ser una herramienta extraordinaria para ahorrarle el tiempo al docente, para preparar sus clases, para preparar cuestionarios, para idear incluso estrategias de evaluación creativas, la utiliza menos del 9% de los docentes. Entonces, ahí hay una oportunidad de uso potencial de la tecnología enormemente. Hoy lo que vemos es un uso más bien lineal de procesadores de texto, de presentaciones, que presentan bonito tal vez y con mayor facilidad, pero que no le sacan el jugo a esa inversión tan grande que ha hecho el país. Ahí es donde hay mucho para hacer. También vemos que los docentes se integran a las redes sociales, que participan en este tema, que advierten los riesgos y que se lo transmiten a sus estudiantes. Es decir, hay que poner las cosas en su justo medio. Hay un refrán que dice ni calvo ni con dos pelucas. Es decir, el país viene avanzando y haciendo un esfuerzo grande en el uso de la tecnología en la educación, pero todavía el rendimiento que se le está sacando a esa inversión es bajo. Educar no es tan fácil como parecería, ¿no? Pero una pieza fundamental es quien educa, quien hace las veces de profesor, que también tiene un sinnúmero de deficiencias en el país, desgraciadamente. Educa no puede implementar ni recomendar mejorar la educación en sentido general, pública sobre todo, si no hay un profesor adecuado que sea capaz de emitir un mensaje de manera correcta, de manera sabia, de manera inteligente, porque educar es una tarea titánica, no solamente es decir lo que dice o lo que representa un término determinado, es buscar la manera de que la gente, de que el mensaje pueda ser posible y captado por el estudiantado. Entonces, esa es una tarea que no es tan fácil de ejercer. Es prácticamente un comunicador. De hecho, es un comunicador. Es un comunicador. Es un comunicador. Y imaginen que el principal elemento con el que cuenta un docente para trabajar es con la palabra, es con el uso del idioma.
Por eso para nosotros también es tan importante en un proceso dentro de ese proyecto de innovación entender qué grado de dominio tiene el docente respecto a la palabra, porque esa es su principal herramienta de trabajo en el aula, no es la tecnología o no son los libros de texto, es la forma en cómo comunica. Y eso es importante y lo estamos trabajando y midiendo próximamente con el Instituto Cervantes de España, que estamos en una relación estratégica para justamente definir ese nivel y desarrollar ahí líneas de trabajo futuro. Pero efectivamente, miren, más de la mitad de los docentes dominicanos tienen menos de 9 años de ejercicio en su cargo. Quiere decir que le restan 20 años más de vida de laboral dentro del sistema. No podemos desconocer que la transformación es con ellos, no al margen de los docentes. Y hay muchos docentes enormemente profesionales y buenos que no tienen la capacidad de dar todo de sí porque el sistema muchas veces los comprime, les restringe los grados de libertad. Sí. Por ejemplo, en este estudio de tecnología que acabábamos de ver, pudimos detectar que hay dos grupos de docentes. Uno que sobreestima sus capacidades y conocimientos, dice saber mucho, pero en realidad cuando se le aplica una prueba está en el nivel elemental. Sin embargo, hay un 30% de docentes que cree que está en un nivel elemental y cuando se le aplica la prueba saca niveles avanzados. Sí. Entonces, ahí hay que trabajar porque probablemente hay un tema de autoestima, hay un tema de tener grados de libertad para aplicar lo que él sabe dentro del aula. Nosotros creemos en el maestro dominicano, creemos en que esa transformación es posible si le damos al maestro mayores grados de libertad y si le quitamos de encima el peso burocrático de lo que es en general el sistema que lo oprime, que de alguna manera lo condiciona y le quita tiempo para su tarea fundamental que es la de educar. Sí, pero y la educación definitivamente que sin el personal docente pues no puede porque es un principal actor. Pero hablando de innovación y tecnología, ¿nos resulta un contraste hoy que dicen las noticias que 85.000 estudiantes quedarán en la provincia de Duarte sin clases debido a que los docentes están hoy, paralizaron paralizaron las clases en el día de hoy? Van a quedar, ¿por qué? Porque ellos están reclamando reivindicaciones, más personal, mejorar la calidad del almuerzo escolar, o sea, banales. Y entonces, ¿cómo que enemiga de la protesta de los maestros? Algo tienen que hacer para que se les reconsidere. No, lo que pasa es que también ellos firmaron un acuerdo comprometiéndose. Entonces, letra muerta eso. Bueno, justamente, y qué bueno que lo traes a colación, porque yo quería también hacer un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores por supuesto, con el derecho que tienen de hacer sus reclamos, que siempre serán no le queda otra vía, legítimos, pero a no afectar el derecho fundamental de los niños a tener educación. Mire, las condiciones salariales de los docentes desde la vigencia del 4% son superlativas respecto al resto de la economía. Su salario creció 128%, mientras que el salario promedio del trabajador dominicano creció un 62%. Es decir, hay prácticamente el doble de crecimiento. Y las reivindicaciones, que pueden ser legítimas, claramente no debieran afectar el derecho de los niños a aprender, porque ahí se están castigando a los que menos tienen, a los sectores más vulnerables, a los que no tienen alternativa de ir a una educación privada o que no tienen la posibilidad de tener un apoyo en la casa para que cuiden a ese niño. Entonces, además de este efecto social, está lo que dice Rosa María. Muy recientemente, hace pocos meses, el ministro de Educación actual, el doctor Hernández, junto con el presidente de la ADP, suscribieron frente al país, con testigos de lujo como el presidente de la República y el defensor del pueblo, un acuerdo para no interrumpir las clases. Y sin embargo, desgraciadamente, volvemos a tener esta experiencia de huelga hoy que verdaderamente decepciona justamente por el resultado. Ustedes que le han dado tanta importancia como y de hecho la tiene, ha aumentado el salario, ha mejorado el salario de los educadores públicos. ¿Ustedes han cuantificado cuál ha sido el aumento que ha tenido la corrupción a lo interno del Ministerio de Educación?
en los últimos tenemos años. datos de eso. Sería interesante después que sí, se aplicó el 4%. Sí, y de todas maneras, a mí me gusta siempre ser con eso muy cuidadoso. No, pero Educa ha hecho estudios sobre los destinos de la calidad del gasto educativo. Me gustaría tener Recientes esos no. datos, que a propósito quiero aprovechar la ocasión. Yo no soy muy dado a la lectura de documentos digitales. Me fascina siempre lo físico. Lo que Ojalá- pasa es que no es reciente, pero... Perdón, No, estamos Rosa María. próximos a Me publicar gustaría, justamente- en la medida de lo posible, que nos hiciera llegar eso. Claro que sí. Sí. Estamos próximos a publicar un estudio que analiza justamente 10 años de vigencia, más de 10 años de vigencia del 4%. Y el Porque eso ha destino de los afectado recursos. mucho al educado, al estudiante en este caso. Sí, pero, Mire, pero hay que ser excúsenme. cuidadoso. Perdonen que lo Sí. interrumpa, pero digamos, yo creo que le hace mucho daño cuando de manera ligera y sin evidencia hablamos de procesos de corrupción. No digo que Bueno, no, los pero es haya. que son tan evidentes que no hay que especular, porque usted lee la prensa y sabe lo que se ha registrado en la prensa reciente. Sí, pero nosotros como instituciones que debemos... No hay que ser un genio para eso. Sí, pero de acuerdo, y me parece que eso es razonable que ocurra, pero en instituciones como las nuestras procuramos siempre Y hablar yo lo con estoy evidencia. haciendo, perdóneme, Ustedes- Caraballo, porque yo soy esposo de una sufrida maestra de más de 27 años, formada en el magisterio, en una escuela, Claro. en Liceo al Medio, una de las pocas escuelas que forman educadores en Claro. este país. Y usted sabe con cuánto está retirada. No lo quiero decir aquí porque me da vergüenza, No lo diga. de la pensión. Entonces, después de haberse gastado su vida frente a una pizarra comprando ella la tiza y el borrador, porque Claro. ni siquiera eso se le daba. Pero ok, esas son otras 500, como dicen ustedes. Me gustaría realmente, ahorita oí hablar de los maestros y sobre todo de la ADP. ¿Cómo ese vínculo de Educa con la ADP? Porque me parece que esas informaciones que ustedes están generando a través de esos estudios valiosos podrían ser instrumentos interesantes para Sí. un proceso de transformación, de mejoramiento del proceso educativo en República Dominicana. No olvidemos que las tres patas fundamentales del proceso educativo es el estudiante, el maestro, ¿verdad? Y los padres de familia. Que Completamente. no sé tampoco cómo anda la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Está revitalizada sobre todo la Federación de Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, quien es un socio estratégico de este programa que les mencionaba, Familias Comprometidas, junto con el Ministerio de Educación. Educa tiene una buena relación con la Asociación Dominicana de Profesores, cordial, de respeto mutuo. Nosotros siempre lo que reclamamos al sindicato mayoritario de los docentes son los modus operandi, es decir, que sus reclamos no vengan a interferir con el derecho de los niños a recibir educación. Hay zonas del país donde por conflictos de este tipo se pierden demasiadas jornadas educativas que luego terminan afectando el aprendizaje de los muchachos. Alguien tiene que ser afectado en todo proceso reivindicativo. Pero no es justo que... No todo el los mundo está contento. No, pero no es justo que los más afectados sean aquellos que no pueden votar, como los menores, y sobre todo aquellos que son más vulnerables. Porque cuando se toman este tipo de medidas no se afecta a los sectores más pudientes de la sociedad, se afecta justamente a aquellos que tienen mayores dificultades y más vulnerabilidades. Creemos que en eso la Asociación Dominicana de Profesores debe ser más creativa a la hora de pensar sus medidas de lucha. Educa pondera de alguna manera los efectos que ocurren al margen de la escolaridad, de la enseñanza, porque hay unos efectos sociales que se producen recientemente. En la zona colonial se dio un acto bastante doloso, si se quiere, para la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Y eso ocurre con mucha frecuencia. Educa pondera la afectación que esos eventos generan en esa adolescencia que se va formando, ya que el gobierno o que los políticos, desgraciadamente, no lo hacen con la eficiencia que deberían hacerlo. ¿Pero a qué se refiere exactamente? Déjeme entender mejor. A esa influencia que se ejercen desde otros escenarios que no son necesariamente los escolares, pero que sí influyen extraordinariamente en los sectores escolares. Sí, efectivamente esos elementos son tenidos en cuenta. Lo que sucede es que nuestro foco de trabajo está en los ámbitos institucionales, está en lo que pasa dentro de las aulas, tanto en el nivel preuniversitario como universitario, porque Educa tiene una mirada global al sistema educativo, en particular en el sector superior en lo que refiere a la formación docente, que retroalimenta el sistema educativo. Pero obviamente lo que está ocurriendo en el conjunto de la sociedad afecta lo que pasa dentro de las aulas. Muchas veces
colegas de ustedes nos han consultado, por ejemplo, por los actos o los hechos de violencia que se registran en las escuelas. Nosotros siempre decimos que eso no es algo que ocurre en la escuela. En la escuela es el efecto de una situación social que refleja las relaciones sociales que se dan en la comunidad. Y la escuela, por ser el brazo extendido del Estado, por ser aquella entidad que llega como capilaridad hasta el último rincón del país, es la que recoge esos efectos. Pero la escuela no puede resolver todos los problemas. Hay algunos autores, por ejemplo, que hablan justamente del límite de la promesa educativa. La educación no puede resolver todos los problemas. Eso refiere también de una lógica social, de una reconstrucción de ese tejido social donde la familia tiene tanto que ver. Y por eso para nosotros es tan relevante hoy darle ese valor y ese apoyo al concepto de familia para que ésta pueda, primero, saber más de lo que pasa dentro de la escuela. Segundo, poder exigir que se cumplan sus derechos. Y, por ejemplo, exigir que la escuela hoy no se interrumpa, que los padres de todas esas zonas donde hoy está interrumpida la docencia salgan a reclamar. ¿Por qué mi hijo hoy no tiene clase o por qué mi hija no tiene clase? Y también para que reconozcan y no olviden sus obligaciones. A propósito de eso, era a propósito de esos problemas que están mencionando que suceden en las escuelas en ocasiones. El Ministerio de Educación emprendió o en vías de emprender una licitación para adquirir una serie de instrumentos, tales como gas pimienta, etcétera, etcétera. ¿Cómo Educa valora eso? ¿Qué piensa Educa al respecto? La verdad que desconozco eso, Rosa Sí, María, sí, salió claro. Lo que estás mencionando, debiera informarme mejor, pero obviamente parece que ese no es el camino. Es más productivo algunos proyectos que está llevando adelante esta administración del Ministerio de Educación, como por ejemplo el transporte escolar. El transporte escolar que está resolviendo situaciones verdaderamente dramáticas. Las estadísticas demuestran, y estoy hablando de memoria, así que puedo tener algún error, pero creo que había 400 fallecimientos anuales de estudiantes que por razones de estar transitando de manera insegura por las rutas o trasladándose de manera precaria, veían afectado su propia vida. Aquí estamos teniendo un ejemplo de una política que tiene una buena orientación y que trae una calidad, un proceso educativo que salvaguarda el interés de los estudiantes. Reconozco que el transporte escolar, que es una iniciativa maravillosa, que merece el reconocimiento de todos, hasta el momento es un plan piloto. Sí, quizá hubiese sido interesante no comenzarlo en Naco, sino iniciarlo en muchas poblaciones, demarcaciones del interior del país. Pero bueno, dejemos eso así. Está en el interior. De todas maneras, su validez es una realidad. Caraballo, no sé, porque a mí a veces se me cruzan los cables leyendo cosas. No sé si fue el resultado, parte del resultado del estudio de ustedes, donde se hablaba del bullying. Y a mí me llamaba mucho la atención de que de cada 3 estudiantes, 2 han sufrido bullying en un centro escolar. Eso no es muy exagerado. Sí, claramente, no es parte de ese estudio que hemos hecho. Pero se ha dicho, ¿verdad? Se ha informado. Sí, el bullying es un problema que está no solamente en las aulas dominicanas, sino que está a nivel global, que las escuelas están teniendo programas que justamente han sido exitosos a nivel internacional en el tratamiento de este efecto. Claramente es algo a lo que hay que ir corrigiendo en el proceso. No tengo datos actualizados del fenómeno actual en la República Dominicana, pero sí hemos visto en el pasado que es un indicador relevante y que afecta el normal comportamiento de los estudiantes, como también ese efecto de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, que se salen prematuramente del sistema educativo y que luego terminan generando justamente un núcleo de personas donde allí hay cultivo para cuestiones nada buenos para la sociedad. No lo quiero echar a pelear con los medios de comunicación, pero me gustaría, como usted es un especialista en el área, que por favor enviar un mensaje, ¿verdad?, de sensibilización, que yo entiendo que es necesario, sobre todo entre los propietarios de los medios y quienes también hacen uso de los medios en su condición de comunicadores. ¿Cuál debe ser el rol realmente? ¿Cuál usted entiende que debe ser el aporte? Bueno, yo creo que sería
muy atinado que tomaran el ejemplo que ha ocurrido hoy en este canal y en este programa, porque que nos destinen prácticamente 40 minutos para poder explicar en detalle en espacio televisivo es absolutamente relevante. Creo que más espacios de discusión sobre estos temas, con el tiempo suficiente para poder explicar temas complejos que requieren de desarrollo de ideas, es la clave. A nuestro juicio, los medios cumplen un rol fundamental, y sobre todo los medios televisivos o las radios, ya que la lectura no es una práctica, digamos, súper extendida en la sociedad dominicana. Tener este espacio para poder conversar y hablar de la familia, hablarle de sus derechos, hablarle de la posibilidad que tienen ellos de reclamar frente a sus escuelas el cumplimiento del calendario horario escolar, informarle de los distintos programas en los cuales se pueden involucrar, es la clave, porque no se puede dejar la educación únicamente al Estado. Eso es lo que hablábamos también en la presentación hace algunos días del Congreso Internacional de Educación Aprendo. La conclusión que hoy llegamos es que el Estado docente por lo menos se ha agotado como lo conocíamos. Es decir, aquel Estado que regula y provee y se encarga de todo lo relativo a la educación parece ser insuficiente, tal vez por lo mismo que tú decías de que hoy la educación no ocurre únicamente en el aula. Hoy los estudiantes están aprendiendo todo el tiempo en todos los sitios y eso repercute en lo que pasa en la escuela. Por supuesto. De modo que los medios de comunicación ejercen una influencia fundamental y destinar espacios y tiempo para hablar de estos temas, no solo para que sea educa, sino que para que los padres, para que las autoridades hablen sobre el tema de educación, nos parece superlativo. Darwin, aquí en República Dominicana la política permea todo, lo contamina. ¿Cómo tú ves que está la política aquí ejerciendo en materia educativa? ¿Tú no crees que también es todo lo mismo, entre otras cosas, a cada momento, rompiendo el pacto, la suspensión de clases de los maestros, tenga que ver con ingredientes políticos partidarios? Yo creo que es aquí y en todo el mundo que la política permea cada vez más todas las áreas de la sociedad. Eso no es, digamos, particular de la República Dominicana, pero sí yo estoy observando una madurez de los líderes políticos para entender que el problema de la educación requiere un gran acuerdo nacional de carácter político y que la clave, y lo dijo el presidente de la República hace pocas semanas atrás, es despolitizar los procesos educativos, es decir, que ingresen a la carrera docente solo aquellos que demuestran talento y tienen un resultado positivo en los exámenes rigurosos, transparentes y profesionales, que no hay ningún otro factor que permite el acceso a esa carrera docente y que se mantienen, más allá de los cambios políticos, líneas de trabajo de largo plazo. Nosotros creemos que hay un espacio en esta dirección, junto con la presidenta de Educa, la doctora María Valesca Álvarez, y miembros de la Junta Directiva. Educa viene trabajando con los diferentes actores políticos, agotando reuniones con todos los líderes, a los efectos de justamente consolidar procesos más allá de las transformaciones que van a ocurrir a partir del 24, porque los procesos educativos, si bien es cierto que pueden lograr resultados en cortos plazos y que podemos derribar los mitos de que la educación solo cambia en el largo plazo, sí requiere de continuidad para que esos procesos se consoliden y generen cambios significativos. Parece una irreverencia nuestra, ¿no? Yo soy muy irreverente generalmente y lo hago adrede, pero también a muchos líderes políticos hay que educarlos en este país. Tienen una hipoapemia intelectual bastante acentuada que no se corresponde con las exigencias del presente. Pero de todas maneras, esperemos, esos son los bueyes que tenemos. Darwin, vamos a seguir arando con ellos. El tiempo apremia, pero ya finalmente, ya para finalizar, nos gustaría que dieras las pinceladas del Congreso Aprendo, finalmente, que quien va dirigido, porque cabe de resaltar que va dirigido a los maestros. Sí, en esta oportunidad, en esta 27ª edición, va dirigido a maestros y a padres de familia. Este congreso, que cuenta con el apoyo del Banco Popular Dominicano como principal patrocinador y otras tantas empresas como la Fundación Propagás, que siempre han estado al lado de Educa en este proceso, integra a más de 700 docentes y padres de familia, los docentes derivados de un proceso de evaluación de más de 7.000 que se han inscrito, que rinden una prueba y entonces van al Congreso Aprendo, donde tendremos el apoyo y la participación de connotados especialistas internacionales,
como la doctora Mireya Tintoré, especialista en educación e integración de la familia, el doctor Sancho, Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, la doctora María Victoria Angulo, pasada ministra de Educación de Colombia, que vienen a trabajar para dejar como producto una línea de recomendaciones a las autoridades de cómo integrar mejor a la familia en el proceso educativo. ¿Días? 16, 10. Sí, los días son 17 y 18 de noviembre, con una apertura el día 16 de una avant premiere de un documental que Educa y algunas empresas históricas de Educa como Marítima Dominicana han producido como forma de empezar la reflexión de cómo transformar la escuela a partir de la comunidad y de la familia, viendo una experiencia dominicana, la que ocurre en la comunidad de Consuelo, que es verdaderamente extraordinaria y que tan poco se conoce. Bien, Muy pues tenemos bien, que despedir a excelente. nuestro invitado. Bueno, Rosa pues María. muchísimas gracias, Darwin. Darwin deseamos- no solamente sabe hablar del origen del hombre y de la familia, sino también de educación. Qué Por bueno. supuesto ¿Qué que vamos a sí. hacer? Esos son Así es. Muchísimas gracias, Darwin. Muy conclusiones de los padres que interesante, uno muy no puede productivo. Y les deseamos mucho éxito en el Congreso Aprendo y en todas las iniciativas que de ahora en adelante emprendan. Nosotros Gracias. continuamos. Así es, hacemos una pequeña pausa comercial, retornamos con nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy en el Matutino del País por el Canal 6.